economista Jaime Aristi Escudero, una visión clara de nuestro desempeño económico. Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a iniciar el programa en el día de hoy a propósito de un encuentro entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial que pues tiene como objetivo analizar qué hacer para que el crecimiento económico sea más inclusivo, que permita sacar más provecho a la mayor cantidad de personas. Eso significa políticas para reducir la pobreza y al mismo tiempo disminuir la desigualdad de ingresos. Hay que recordar que cuando se habla del crecimiento económico, lo que se habla es de la variación del valor agregado. El valor agregado es la suma de la masa salarial y del excedente bruto de explotación o el nivel de beneficios bruto de los negocios. La masa salarial es el nivel de ingreso promedio que recibe una persona por su trabajo multiplicado por la cantidad de empleados. Eso es la masa salarial de la economía. El excedente bruto de explotación es el nivel de beneficios que tienen los negocios. Entonces, cuando se habla de variación, se habla de crecimiento, lo que se habla es de que ese valor agregado se expande. Y cada año se expande. Por ejemplo, si se toma el periodo 2013 a el año 2018, se expande entre 6 y 7% en la República Dominicana. Ese ha sido el ritmo de crecimiento. Si uno lo toma un poquito más largo, pues el plazo, pues estaríamos hablando de un crecimiento de alrededor del 5%. ¿Qué sería el potencial? Hay años en que el crecimiento ha estado por debajo de ese potencial. Hay años que ha estado por encima. Por ejemplo, en el año 2012, 2011 hubo crecimientos por debajo, pero en el año 2013, 2014, 2015, 2016, todo eso ha sido años pues muchísimo más favorables en términos de expansión de lo que es el valor agregado, colocándose el crecimiento por encima del potencial que es el 5%. Entonces, cuando se habla de crecimiento económico, estamos hablando de nivel de variación de riqueza. ¿Cómo está la población mejorando lo que son sus condiciones de vida debido al aumento de la capacidad de adquisición de bienes y servicios que tiene la población? Entonces, ¿cómo hacer que ese crecimiento económico sea más inclusivo, es decir, que sea más equitativo? Eso implica que hay que verificar, bueno, ¿qué está explicando ese crecimiento económico? Ese crecimiento económico se explica por una mejora, por ejemplo, del nivel de empleo, cuando aumenta el nivel de empleo en una sociedad. Los hogares donde hay un solo empleado, pues ahora que haya dos empleados significa que van a tener un mayor nivel de ingreso. Si en términos per cápita, vamos a suponer, si usted tiene una persona que gana 20,000 pesos y luego se coloca otra persona en el mercado de trabajo que estaría también recibiendo 20,000 pesos, eso significa que en ese hogar ya hay 40,000 pesos de ingresos. Si hay 4 personas, el nivel de ingreso per cápita sería 10,000 pesos. Versus cuando solamente hay una persona trabajando, que el nivel de ingreso per cápita sería 5,000 pesos. Así que ahí usted ve cómo cuando aumenta el empleo, aumenta el nivel de ingreso de la población y eso hace que entonces sea más inclusivo el crecimiento, es decir, que le permita distribuir más equitativamente los beneficios de ese crecimiento si hay un aumento del empleo. Entonces hay que comenzar a verificar. Si usted quiere que el crecimiento económico sea más inclusivo, lo primero que hay que hacer es qué medidas se deben tomar para que haya un aumento del nivel de empleo. El empleo, obviamente, mejora cuando hay una expectativa de que la economía va a seguir creciendo. Usted, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una cafetería y usted observa que de repente hay personas que van a tener un mayor nivel de ingreso. Entonces usted agarra, como le va a comprar más sándwiches, usted lo que hace es contratar a otra persona para poder producir más sándwiches. Y esto hace que entonces aumente de una forma continua lo que es la actividad económica, creando el nuevo empleo, un mayor nivel de ingreso, más demanda, más ventas, más empleo, y así crea un círculo virtuoso, Entonces, lo que habría que ver es, bueno, hay una expectativa que influye sobre el empleo, pero hay otros elementos que también influyen sobre el empleo que tienen que ver con elementos institucionales. Por ejemplo, el Código Laboral. El Código Laboral tiene algunas cláusulas que cuando uno la analiza nos damos cuenta de que efectivamente hay cláusulas que reducen la capacidad que tiene la economía de crear empleo. Por ejemplo,
el salario mínimo que se establece es un salario mínimo al mes. Ese salario mínimo al mes hace que haya negocios que se pudieran dar, digamos, tener el interés de contratar personas, no para que trabaje las 8 horas al mes, al día y 40 horas a la semana, sino que trabaje, por ejemplo, solamente medio tiempo y que se le pague medio tiempo y que el salario, en vez de ser un salario por mes, sea un salario por hora, en caso de que haya salario mínimo, porque hay países que no tienen salario mínimo y que son sumamente flexibles. Pero en caso de que haya salario mínimo, en vez de tener un salario mínimo mensual, que sea un salario mínimo diario o un salario mínimo por hora, porque así usted puede contratar a las personas únicamente por el día o únicamente por las horas que usted lo va a requerir. Entonces, ese es un elemento que usted pudiera utilizar para hacer más flexible el mercado laboral. Otro elemento que usted también tiene que tomar en cuenta son aquellos que le afectan, por ejemplo, que usted pueda insertarse en el mercado de trabajo y que lo está logrando hacer en el mercado informal. Usted tiene que comparar, por ejemplo, ¿por qué hay tantas personas que trabajan en el mercado informal? Alrededor del 57% de los perceptores de ingresos están en el sector informal. 57, 55, 52%. O sea, depende en el momento que usted lo esté estimando y con el tipo de encuesta que usted esté estimándolo. Pero está por encima del 50%. Las personas que están trabajando en el mercado informal. Y la pregunta es, ¿por qué están trabajando en el mercado informal? ¿Qué está sucediendo? Que hay tantas personas que se buscan la vida trabajando de una manera informal. ¿Por qué no están cumpliéndose, digamos, y colocándose en un mercado como el formal, donde hay que cumplir con el código de trabajo, que ya le he dicho algunos elementos que son generadores de rigidez en ese mercado, o también con la seguridad social, que implica un costo adicional que junto con las cesantía, el preaviso, las liquidaciones en términos generales aumentan mucho los costos laborales. Todo eso hay que analizarlo para que el crecimiento económico sea un crecimiento económico más inclusivo, más incluyente, que sea más equitativo. ¿Por qué? Porque si usted tiene un mercado laboral muy rígido y hay una tendencia a que mejore el nivel de valor agregado, lo que la economía va a hacer, en vez de aumentar el nivel de empleo, va a aumentar el nivel de capitalización. En vez de generar una actividad económica demandando más mano de obra, lo que va a hacer es una tecnificación, y al incluir tecnología, a incluir más capital, lo que hace la economía es que el excedente bruto de explotación se lleve la mayor parte de lo que sería el valor agregado adicional que se estaría creando. Así que si usted quiere pues que el crecimiento económico sea más equitativo, lo primero que nos tenemos que enfocar es en medidas para poder lograr que ese mercado de trabajo crea empleo y que genere cada vez la oportunidad para que las personas puedan tener un mayor nivel de ingreso. Eso es con relación a la creación de empleo. Vamos a hacer un corte aquí, pero vamos a seguir con este tema, pues señalando que además de empleo, se necesita aumentar el nivel de ingreso por empleo. Pero para aumentar el nivel de ingreso por empleo, hay que tocar un punto fundamental. Y ese punto fundamental es la educación. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y estamos hablando de cómo hacer el crecimiento económico más equitativo, es decir, que se distribuya mejor entre los diferentes agentes económicos, entre los diferentes miembros de una sociedad, agentes económicos como los consumidores, agentes económicos como productores, etcétera, cómo se crea valor agregado y cómo se distribuye. Eso es lo que estamos hablando. Y comenzamos señalando la parte del ingreso laboral. Y el ingreso laboral, por el hecho que representa el 74-75% de todos los ingresos que reciben los hogares dominicanos. Y ese ingreso laboral está vinculado con, primero, la creación de empleo. Si usted tiene 2 personas empleadas, es mejor que tener únicamente una persona empleada en ese hogar. Si usted tiene una economía con un sistema en el cual el código de trabajo permite generar una mayor flexibilidad en el mercado laboral, pues esto hace que se pueda generar más empleo por cada unidad de crecimiento de la economía. Pero para continuar con relación a ese tema, tenemos aquí a don Ray Reyes. Muy buenas tardes, muchas gracias por su sintonía y muchísimas gracias por esa tremenda introducción. Yo quisiera agregar unas cuantas pinceladas a ese tema, y es que en adición a esas cosas que mencionan, es importante
también que las empresas tengan una buena planificación estratégica, que tengan buenas estructuras que le permita desarrollarse. También el código de trabajo, como bien pudiera flexibilizarse, necesita más bien una actualización. Es un código del año 1992, donde muchas de esas prerrogativas han sido modificadas ahora a través del tiempo. Y una de ellas, si mal no recuerdo, es el tema de la cesantía. Es una carga muy, muy fuerte de que yo tengo hoy un empleado, tiene 6 meses y tengo que despedirlo, realmente porque no me interesa trabajar con él, no necesariamente nada malo, y que yo tenga que buscarme una cantidad de dinero importante para yo poder prescindir de sus servicios. La Ley de Seguridad Social del año 2000-2001 establecía en uno de sus acápites que debía de hacerse un estudio de factibilidad para sustituir la cesantía por el seguro de desempleo. Eso me parece que sería una muy buena alternativa si pudiese dársele cumplimiento. También el otro punto importante con relación al crecimiento de las empresas, porque empresa que no crece es una empresa que no puede pagar mejores salarios, que no puede emplear de manera formal múltiples personas, es la flexibilización de las medidas impositivas que para el pequeño empresario aquí en República Dominicana también son bastante complejas, no solo en cuanto a costos, sino de cumplimiento. Porque muchas de esas empresas probablemente para poder cumplir cabalmente con sus obligaciones tributarias con el fisco necesita de un contador que le genera costos, y si tú no reportas tus impuestos de forma apropiada, aunque lo estés haciendo, eres pasible de que seas multado. No, y de una multa fuerte. Entonces, y eso es un punto importante, y la Dirección General de Impuestos Internos ha estado trabajando en ello, pues tratar de separar lo que son las pequeñas y medianas empresas de las grandes empresas, que son las que tienen más capacidad de poder pagar esos contadores y esos asesores tributarios, y las pequeñas que no lo tienen esa capacidad, pequeñas y medianas, pues darle la oportunidad de acceder a sus obligaciones y cumplir con ellas de una forma tal que sea lo menos traumática posible. El tema está que en el contexto dominicano actual, el grueso de la empleomanía se encuentra en las MIPYMES, no se encuentra en las grandes empresas. Así es. Entonces realmente están en una posición de desventaja por la gran cantidad de personas que están empleadas en esa coyuntura. Y fíjate que el 57% del empleo es informal. El empleo es informal por el Código de Trabajo, así como por otros elementos como el que tú señalas de la parte impositiva, que influye en que pues prefieran quedarse en el mercado informal. Entonces, hay que trabajar con ese tema. Ahora bien, lo que sí se ha demostrado también es lo siguiente, que no solamente es importante trabajar con el Código de Trabajo, trabajar con el tema impositivo, sino además observar cuáles son las características del factor humano que tú utilizas en la empresa. Claro, por lo que mencionaba de la planificación estratégica, porque eso es parte de la evaluación que tú haces de tu empresa. Pero es también la dotación de factores que tú tienes como sociedad. Si tú tienes, por ejemplo, una dotación de factores donde el nivel de capital humano que tienes tiene un nivel educativo de 10, 11 años promedio, eso te genera a ti una limitación a tu capacidad de poder absorber esa mano de obra y pagarle un buen salario, porque el salario está estrechamente vinculado con la productividad de la persona. Si la productividad es baja porque el nivel educativo es bajo, pues el nivel de salario va a ser bajo. Si además tú le añades unos elementos adicionales en materia de restricciones en el mercado laboral, restricciones impositivas, todo eso hace que como la productividad no cambia, pero tú lo que pagas es en función de la productividad y te aumentan los costos laborales porque le añades la parte correspondiente, por ejemplo, a todos esos puntos que se incluyen en el código laboral y que te hacen más caro contratar a una persona, como tú lo añades, pero la productividad no cambia, esto hace que entonces el salario que se lleva en el bolsillo el trabajador se reduzca en términos de equilibrio. Se reduce y esto hace entonces que, dada la productividad, el nivel de ingreso que se lleva para su casa es menor por todas esas distorsiones que existen provenientes, por ejemplo, del código laboral. Y esto hace que entonces el nivel de ingreso que él se lleva al hogar es menor y se genera una situación en la cual el crecimiento económico es menos equitativo que el que existiera si esa persona primero estuviera más educada y segundo, hubiese menos restricciones laborales. Entonces, otro elemento que hay que abordar es el tema de la educación. Hay que enfatizar en que si se quiere tener un mayor nivel de ingreso laboral, se requiere tener un mayor nivel de educación. Tener mayor nivel de educación significa, como esta es una sociedad
donde hay claras desigualdades, significa mejor educación pública. Hay que invertir más y mejor en educación pública. Ya el gobierno ha hecho un gran aporte a través del aumento del 2 al 4% del presupuesto de educación, del Producto Interno Bruto, del presupuesto de educación, y ese aporte del 2 al 4%, ahora lo que hay que sacarle es el máximo provecho. Y en ese sentido, tener proyectos, y inicialmente pilotos y luego generalizados, de presupuesto por resultado, y eso la Dirección General de Presupuesto ha estado trabajando con eso, donde identifica, mira, a mí lo que me interesa no es cuántos uniformes, cuántas butacas, cuántos libros, cuántas mochilas yo le voy a entregar a los niños. No, a mí lo que me interesa es, yo quiero que los niños puedan tener 2 puntos más de promedio en matemáticas, 2 puntos más de promedio en lengua española, y así sucesivamente por escuela. Entonces tú dices, bueno, ¿qué yo debo hacer? Yo tengo que darle a esa escuela un nivel de educación de los maestros a su vez y de entrenamiento de los maestros que sea superior. Entonces yo me voy a enfocar, ¿cuál es la debilidad de los maestros? Matemática. Entonces vamos a hacerle un conjunto de cursos para que los maestros puedan recibir ese entrenamiento y puedan a su vez lograr que los niños obtengan un mayor nivel de educación. Ah, pero mira, el problema no son los maestros, el problema es que yo tengo que la escuela, la infraestructura es mala. Entonces ya yo sé que voy a la infraestructura y digo, tengo que mejorar esa infraestructura para que los niños puedan estar en unas condiciones mejores para recibir la educación. Y así sucesivamente. Y ahí tú te vas a estar vinculando lo que son esos insumos como infraestructura. El gobierno ha hecho el programa más amplio de inversión en infraestructura escolar que se haya registrado en la historia de la República Dominicana, lo cual tiene un impacto positivo sobre la generación de ingresos, no solamente la transferencia de recursos ahora, sino sobre la generación de ingresos en el mediano y largo plazo en esa generación que está subiendo y que está recibiendo esa educación en esas mejores escuelas. Como se descubrió por unos estudios que hizo una profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en el Asia. Entonces, primero, la parte de infraestructura. Segundo, la calidad del maestro. Hay que invertir en ese maestro. ¿Para qué? Para darle más entrenamiento y que sea capaz de alcanzar ¿qué? La meta. ¿Cuál es mi objetivo? El objetivo es que los niños obtengan mejores calificaciones. El objetivo no puede ser únicamente por el lado de los insumos. Entonces, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que se está tratando de hacer en la Dirección General de Presupuesto. Cambiar lo que es la presupuestación de insumos por la presupuestación basada en objetivos y resultados. O sea, mejor dicho, en producto terminado. De hecho, tengo entendido que la Dirección General de Presupuesto tiene ya varios años trabajando con ese proyecto. Ojalá pueda, antes del término de este cuatrienio, pues ponerlo en funcionamiento. No, tiene varios programas pilotos, sí, pero correcto. Eso toma tiempo. Eso no es 4 años, 8 años. O sea, Chile lleva 20 años, los Estados Unidos por igual. O sea, lleva muchísimos años para implementar. Pero hay que poner claro lo que ha estado haciendo los últimos años la Dirección General de Presupuesto, que es poner claro de que se requiere, para tú sacarle el máximo provecho al gasto público, tener un presupuesto basado en resultados. No, y más importante aún, tú quieres un aumento de tu asignación presupuestaria. ¿Cuáles son los resultados que tú me presentas? Es correcto. Tú necesitas tanto, bueno, mira, tú no estás gastando de forma eficiente, vamos a tener que hacerte un recorte y que eso se haga de forma más objetiva para que se traduzca en lo que estábamos hablando anteriormente de mejor calidad del gasto para que tenga un mayor impacto en el ciudadano individual, que es lo que mucha gente a veces no percibe. Yo quisiera agregar en ese sentido también que la inversión en educación, o sea, cuando se invierte en maestros, no nos referimos al tema de salario, que si bien es importante porque hace que la posición sea atractiva para que personas quizás con mejor capacitación se sumen al cuerpo de maestros, pero también mejorar la capacidad intelectual de la persona que está impartiendo la docencia, que eso sí se traduce con mucha calidad hacia los estudiantes. Y también es importante resaltar que no obstante la inversión del 4% de educación del Producto Interno Bruto en la educación preuniversitaria, también el Estado ha hecho inversiones cuantiosas en las estancias infantiles para que los niños puedan entrar mejor capacitados, en mejores condiciones a la escuela primaria, pero también ha hecho inversiones cuantiosas en la universidad, en la inversión, en las partidas de universidad,
educación universitaria. Mira, yo me quedo con la parte de educación inicial. Para mí eso es clave. Y lo pueden encontrar en internet. Si escriben Jaime Ariztía Escudero, Impacto Educación Inicial, ahí le va a aparecer un estudio para el IDEIS con relación a cuál es el impacto de la inversión en educación inicial sobre el desempeño escolar. Y se evalúa el impacto en niños de octavo. Y se verifica que efectivamente aquellos niños que comenzaron educación inicial más temprana, pues son los que pueden obtener mejores niveles, en términos de puntaje, mejores niveles en calificaciones en las notas de matemática, lengua española, así como también tiene mayor probabilidad de terminar la escuela mientras más temprano comienza el niño. Por eso, cuando se habla de que se está invirtiendo más recursos en lo que es educación inicial, lo que tú estás logrando es reducir la tasa de deserción escolar, lo que tú estás logrando es obtener mejor nivel de calificación, lo que tú estás logrando es tener un nivel de educación que va a ser mejor y que va a permitir que ese niño, cuando sea un adulto, se convierta en un profesional o en una persona capaz de obtener mayores niveles de ingresos. Todo eso se ha evaluado. En otros países, todos esos estudios se han realizado y se permite sacar de ahí políticas económicas y políticas públicas que hacen que el crecimiento económico sea cada vez más equitativo. Por eso, cuando hablamos de que se quiere tener un crecimiento económico más incluyente, hay que enfocarse en el mercado laboral, hay que enfocarse en la generación de ingresos, hay que enfocarse, por lo tanto, en educación, hay que enfocarse en salud, porque para que los niños puedan absorber conocimiento, y eso también se ha obtenido de estudios que se han realizado de políticas públicas, por ejemplo, un programa de desparasitación que vaya a la escuela y se enfoque en esos niños. ¿Qué impacto tiene sobre el nivel de aprendizaje? Lo que se ha demostrado es que ese tipo de programas de salud mejora la capacidad de absorción de conocimiento de los niños. Eso se ha demostrado en otros países y aquí en la República Dominicana, claro que va a dar el mismo resultado. Entonces, si tú le das a los niños un mejor nivel de salud, un mejor nivel de bienestar en materia de salud, será capaz de obtener mayor nivel de conocimiento y de esa forma tú acumulas mayor capital humano. Y teniendo mayor capital humano, mayor generación de ingresos va a tener ese niño, mayor probabilidad tiene el hogar donde vive ese niño como adulto de ser un hogar no pobre y en consecuencia de que el crecimiento económico sea cada vez más inclusivo, más incluyente y que sea más beneficioso y más equitativo para toda la sociedad. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y vamos antes de abrir los teléfonos a darle la bienvenida a don Franklin Díaz. Buen día, Jaime. Con quien vamos a hablar del tema de los mercados internacionales porque esto es una locura lo que ha sucedido en los últimos días. Sí. Mira, francamente yo estoy medio preocupado ya. No, por los chelitos. Porque lo que pasa, lo que está sucediendo es que el tema de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, que si bien es cierto, la última semana hay una pausa del tema de los aranceles, los mercados financieros están cerrando a niveles prácticamente de enero del año, de principio del año, y la mayoría de los índices por debajo. Por debajo. La mayoría de los índices flat y por debajo. Y ya se está hablando de una posible recesión en los mercados financieros. No, eso no quiere decir que haya una recesión en la economía. Es decir, no quiere decir que haya una recesión real dentro de la actividad económica, sino que las inversiones en renta variable en Estados Unidos no tienen perspectivas positivas. Y de hecho, para que tú tengas una idea de qué es lo que está pasando, de los fondos de renta variable que hay en Estados Unidos, que se llevan estadísticas de la rentabilidad de todos los fondos de renta variable que hay en Estados Unidos, solamente alrededor de un 5% han podido obtener durante el año que va a terminar rentabilidades positivas. Pero tú no piensas que en algún momento habrá un rebote. Yo pienso que sí, pero yo no estaría. Yo pienso que sí, pero yo no estaría tan expuesto en estos momentos a la renta variable, porque lo que está sucediendo en los mercados llama la atención y llama a preocupación, porque se está dando una recomposición a nivel global de lo que es la manufactura de productos electrónicos. Y por ahí es que va el comportamiento que está teniendo el Nasdaq y el comportamiento que están teniendo los índices de renta variable. ¿Qué quiere decir esta reconfiguración de las inversiones en tecnología? Sobre todo, que China va a salir fortalecido
en este tema de la guerra comercial con la producción de productos electrónicos. Sobre todo, por ejemplo, te voy a citar un caso, la marca Huawei. La marca Huawei... Ese no es el CFO que está preso. Sí, la marca Huawei, que tiene el CFO preso, se está viendo que la evolución de ventas de Huawei es muy superior al crecimiento que está teniendo Apple. Entonces, esa guerra comercial, esa dinámica que se está dando en la recomposición de producción de bienes electrónicos, de microprocesadores, etcétera, etcétera, es lo que está cambiando. Que también está preso el expresidente de Nissan. Sí, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn. Sí, pero Nissan, Renault y Mitsubishi. Sí, por fraude, por uso de bienes de la empresa para fines particulares, es decir, él utilizaba propiedades de la empresa para vacaciones, etcétera, ese no cae y también preso por temas eso, fiscales. porque la empresa le permitía eso. Y también por temas fiscales. El problema era los temas fiscales porque estaba haciendo un subreporte una subdeclaración de lo que era su verdadero nivel de ingreso, y ahí sí lo agarraron. Y una pena, porque Carlos Ghosn es uno de los de las figuras más importantes en el sector automotriz a nivel mundial. Pero preso, o sea, esa gente no tiene que ver con eso. Ahora yo quiero añadir otra situación que se dio durante esta semana, y es muy bueno que los oyentes lo tengan en cuenta. Es la explosión de la burbuja de las criptomonedas. Señores, pero, óyeme bien. Todas las criptomonedas, increíble. Pero yo estaba llamando. Espérate, todas las criptomonedas han bajado. Bajaron un 25% en promedio la semana pasada. El Bitcoin ya está cerca a los $3,000, algo que en diciembre estaba cercano a los $15,000. Aquí yo le describo el Bitcoin el año pasado. Eugenio Duarte, ¿tú te acuerdas del experto? Eugenio Duarte. Sí, que seguro nos están escuchando los muchachos. Oye, yo le digo, buen día, esto fue el lunes, buen día. ¿Quieres ir el sábado a hablar del Bitcoin? Se quedó en una sola barrita. No llegó, o sea, se le fue la señal. Sí. Entonces, yo quiero ver si los muchachos pueden llamar si quieren, porque hay un grupo, o sea, yo participo en un grupo que hay muchos inversionistas jóvenes, muy dinámicos, y ellos le han dado seguimiento a eso. Nosotros, ¿qué señalamos con el tema del Bitcoin? Que eso no era moneda, que eso no era ninguna moneda, mira, que eso iba para abajo como un cohete, y ahí está. Déjame contarte algo. Te lo voy a decir como una experiencia personal. Cuando tú eres gestor de portafolio, cuando tú tienes portafolio bastante diversificado, la mayoría invierte en todo, hasta en criptomonedas. Claro, o sea, una colita en criptomonedas. La colita que yo invertí, ya yo la declaré pérdida total. O sea, ya yo me mentalicé de que eso era una pérdida total y que tengo que asumir. Porque realmente... Pero no la realice, déjala ahí. No, yo la tengo ahí. Pero lo que ha sucedido es que, y no solo el tema de la explosión de las burbujas de la criptomoneda está afectando solamente el mercado de la criptomoneda. Oigan qué dato más interesante. Una de las empresas más afectadas por la explosión de esta burbuja de criptomoneda es Nvidia, la compañía de fabricación de microprocesadores para tarjetas de video, etcétera. ¿Pero tú sabes por qué? Porque esas eran las tarjetas que se utilizaban precisamente para minar Bitcoin. Es decir, las computadoras que servían para la minería de Bitcoin era Nvidia que las producía. Y ahora la situación con que se ha encontrado la empresa es que hay una caída de la demanda de microprocesadores de alrededor de un 70% producto de la caída en el mercado de criptomonedas. De hecho, un dato muy interesante que es muy importante que la gente... Pero ellos lo debieron de haber descontado eso. Sí, pero... O sea, porque, óyeme, sí, ellos debieron de haber previsto que eso no era sostenible. Un dato muy importante también que la gente debe de conocer es que en este tema de la minería siempre se relacionaba el tema del costo de la factura energética con lo que representaba la producción de cada uno de los Bitcoin. Claro. Y tú solamente minabas Bitcoin cuando te era rentable porque lo que tú gastabas en electricidad era menor que el producto final o lo que te retribuía un Bitcoin. Y por eso se dio un movimiento de lo que era la minería de Bitcoin a países donde la electricidad era barata como Venezuela y grandes fábricas que tenían paneles solares, que utilizaban paneles solares para minar Bitcoin. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Que lo que ha sucedido esta semana es que ya es negativo. O sea, ya tú gastas más porque el algoritmo evolucionó tanto cuando llegó al punto de $15,000 y no se le vuelve para atrás la complejidad.
Es decir, Claro. la complejidad siempre es progresiva, nunca es recesiva. O sea, no hay un ajuste real del precio con el algoritmo y hoy sale más caro minar un Bitcoin que lo que te vale un Bitcoin. O En sea, casi todos los mercados. es equivalente a decir que A perder tú dinero. tengas, por ejemplo, Correcto. que una papeleta de 100 pesos te cueste más de 100 pesos. Exactamente. Es decir, el papel sale más caro que lo que cuesta el Bitcoin. ¡Qué apretado! ¡Llévatelo, Francis! Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y vamos a abrir los teléfonos celulares asterisco 101, celulares asterisco 101. Santo Domingo es 809-7320101. Repito, 809-7320101. Interior sin cargos, 809-200-0101. 809-200-0101. Internacional sin cargos, 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas. Adelante, buenas. Hola. Sí, adelante. Yo quiero, por favor, si ustedes pueden hablar de cómo se calcula. No sé. No, ¿Te puede hablar un poquito más fuerte, por favor? No se oye bien, así que vamos a pedirle que vuelva a llamar. Adelante, buenas. Sí, buenos días. Adelante. Buen día. ¿Cómo te sientes, Yareki? Muy bien, me dijeron que te extrañaron. La semana pasada no habló. No llamó don llamó. Mario, ¿no? Don Nos Mario. quedamos esperando. No pude. Porque estamos hablando de vehículos eléctricos, un programa súper interesante. Sí, Que queríamos sí, contar no, con sus aportes. Sí. No, yo estoy en eso. Hay un libro que yo quiero recomendarle a ustedes. Sí. Se llama La traición de los intelectuales. Ajá. Léanselo para que ustedes vean. Yo cuando estaba viendo, me imaginé a Aristia, ahí te cuidé ahí. Ajá. Y otra cosa. Mira, déjame explicarte algo. Yo te voy a recomendar otro. Gracias, don Mario. Sí, yo te voy a recomendar otro que se llama Los Responsables. Yo te voy a recomendar ese también. Para que tú veas ahí la diferencia de lo que son unos y otros intelectuales. Tú sabes, Jaime, te los recomiendo, Los Responsables. Tú sabes que cuando tú no tienes haters, tú tienes que preocuparte. Sí, claro. Claro, porque se supone que tú no estás haciendo nada. Sí. Eso es- No, eso Cervantes lo decía a través del Quijote. Sí. No, y lo más importante es que tú Avanzamos. no puedes, sí. Pero y tú no le puedes, si tú le haces caso a todo el que te trata de desviar con ladridos, tú realmente pierdes mucho tiempo. Entonces tú tienes que seguir hacia adelante. Mira, por ejemplo, yo compartiendo las cosas positivas, Josué Fiallo compartió, un saludo a Josué, un video de una ambulancia entrando al túnel de las Américas, donde todo el mundo se paró hacia el lado. No me Y digas. la gente, o sea, todos los carros, pararon el carro, pusieron intermitentes, se pararon a los lados y la ambulancia transitó libremente Qué por el bien medio del eso, carril. Entonces, qué bien. eso te quiere decir que estamos avanzando como Claro, país, porque eso claro. no sucedía antes. No, se lo trancaban. Exacto. Yo quisiera aprovechar la Importante. ocasión, ya que tú tocas el tema, para mandarle un afectuoso saludo a nuestro amigo José Alejandro Ayuso y también al señor Isaac Sierra, Ismael Sierra, que también siempre nos escucha. Don José Alejandro Martín Ayuso de los Santos. Señor Nuestro juez. querido. Señor juez. Señor juez. Bueno, ya usted está. Espere, No, señor juez. Espere la decisión no, del lunes. eso es señor vamos a juez. ver. Si es por capacidad, Si eso es verdad. él es juez. Si es por capacidad, a mí no me cabe la menor duda de que don José Alejandro Martín Ayuso de los Santos puede hacer un excelente trabajo. Un abrazo para ti, hermano. Sí, así es. Adelante, buenas. Buenas. Déjame tratar el tema que ustedes estaban tratando. No, pero es que fíjate. Pero lo él tiene siguiente. como una central, yo creo. Fíjate lo siguiente. Fíjate Tú sabes lo la brega que siguiente. da para llamar a este programa. Sí. El problema de Mario es este. Que todo, mira, el dominicano en general viene con un gen como de pesimismo y eso se ha estudiado. Pero el Lo ha del estudiado. está modificado. Sí. al Eso cubo. se ha Mutado. estudiado. Eso se ha estudiado a lo largo de la historia. Desde... Bernardo Vega lo ha estudiado y otros historiadores más lo han analizado, el tema ese del pesimismo, pero el de este caballero, Mario, es todavía como a la enésima potencia que lo tiene elevado. Y ese realmente es algo terrible, porque todo lo de él es malo, Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a comparar
lo que es esta República Dominicana, con República Dominicana... Del 86. Óyeme, del 86. No, hace 20 años, 86. 30 años, 40 años, y tú verás que se ha avanzado. ¿Que pudo haber sido mejor? Claro que sí. Otros países han avanzado muchísimo más. Avanzó Taiwán, avanzó Singapur, avanzó Corea del Sur, que eran países muy parecidos a República Pero Dominicana. nosotros avanzamos de una economía agrícola. Pero nosotros, óyeme, nosotros partimos de una situación donde Haití estaba mejor que nosotros. Bueno. Haití estaba en 1844. Sí, en Haití 1800, en 1844 Haití estaba mejor que nosotros. Y compara ahora. Haití representa el 11% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a comparar las cosas. Claro que se ha avanzado, no cabe la menor duda. Entonces, vamos a ser optimistas, vamos a apoyar las cosas positivas. Y las que son negativas, vamos a tratar de que cambien con propuestas. Es decir, con afirmaciones propositivas, Mario. Apréndete esa. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Dios le bendiga a ustedes. Igualmente, amén. Amén. Aparte de cómo uno nace, Ari, también Mario no quiere saber de este gobierno. Y si él fuera del PRM, si fuera el PRM que estuviera ahí, él estuviera hablando diferente. Pero aquí no va a venir un gobierno que se preocupe tanto por los pobres y las necesidades que tiene la gente como el presidente Danilo Medina. Muchas gracias por su llamada. Gracias. Adelante, buenas. Sí, buenas. Hello. Sí, adelante. Sí, buenas. Adelante, buenas. Buenas tardes, señor Aristi. Sí, adelante. Y a todo el equipo. Le habla Samuel Barreso, amigo. Adelante. Gracias, bienvenido. Aristi, para mí, el mejor presidente que ha pasado por hoy del mundo es Danilo Medina Sánchez. Oiga, tenemos la mejor salud pública de toda la región. Aquí, el fondo de pensiones, eso está bien, porque ese dinero está ahí. Es para cuando la gente no pueda trabajar. Realmente es un país de maravilla. Yo felicito, señor presidente de la República. Pase buenas tardes. Gracias. Adelante, buenas. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oye, Jaime, yo te voy a decir algo. Dos puntitos y por favor no me corte. Mira, es indudable que este gobierno, y sobre todo lo del PLD, pero más bien, ha avanzado mucho en temas de educación, en temas de la economía. Yo creo que para nadie es un secreto que el equipo económico, tanto de Leonel como de han hecho buen papel. Creo que la espina dorsal o el punto que le podemos sacar a este gobierno, y te lo dice un PLDista, yo siempre he votado por el PLD, es el tema de la corrupción, que de verdad no lo hemos enfrentado con responsabilidad, independientemente de que estén involucrados gente allegados, gente que han hecho por el partido y gente que se han sacrificado porque el mismo el PLD hoy haya sido el gobierno durante los últimos años. Creo que esa deuda la vamos a tener pendiente con el pueblo dominicano. Estoy de acuerdo. Déjame hacerte una preguntita. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 52 años. Mira, perfecto. Estamos ahí. Estamos tú y yo juntitos. Y yo te puedo ir diciendo. ¿Tú recuerdas ya en el 78, tú recuerdas el cambio de Balaguer? ¿Tú te acuerdas? Correcto. ¿Verdad? O sea, porque tenemos la misma edad. O sea, yo te llevo un año a ti. O sea, que yo recuerdo perfectamente. Tú también te debes recordar. Ahí éramos niñitos los dos. Entonces, ¿tú recuerdas en esa campaña todo lo que se habló de corrupción de Balaguer? ¿Tú lo recuerdas? Sí. Estoy consciente de todo eso. No, y déjame seguir preguntándote. ¿Tú recuerdas también cuando del 78 al 82 le sacaron el álbum de la corrupción al PRD? Claro, yo recuerdo todo eso. Sí, y después tú recuerdas igual, ya en el 86 al 96, todo lo que se discutió, que en la campaña del 96 se habló de que se perdían 26 mil millones de pesos en corrupción, ¿te acuerdas? Claro, y el propio Leonel Fernández, perdóname que te interrumpa, sí. El propio Leonel Fernández, creo que en su segundo gobierno, o no recuerdo, en el primero, mismo habló que la corrupción se llevaba a más de 30 mil millones de pesos. Correcto. Sí. Entonces, fíjate, siempre se ha discutido el tema de la corrupción. Ahora, lo que hay que reconocerle, porque yo creo que siempre va a haber el tema de corrupción, y no solo aquí, en cualquier país, y tú siempre tienes que estar arriba de ella. Ahora, lo que es importante es, mira, a partir del año 2006 se aprobó una nueva ley de compras públicas, y yo te puedo decir lo siguiente, a partir del año 2012 esa ley se comenzó a aplicar de forma estricta. Que no se ha logrado el 100% de lo que establece, es verdad, pero esa ley, su aplicación reduce de una forma significativa lo que son
eventos de corrupción que sigue habiendo, es verdad, pero los reduce. Y yo creo que eso es un punto que y hay la que ventanilla decirlo. única Porque también. fíjate lo siguiente, mira, lo que tú no puedes decir es que no se están tomando medidas que eviten o enfrenten la corrupción. Porque si tú no lo dices y no lo reconoces, lo que están haciendo bien el trabajo van a decir, pero ven acá. Y entonces, ¿por qué tú me vas a tirar a mí en el saco junto con otras personas si yo estoy cumpliendo, por ejemplo, con la ley de compras gubernamentales, con la ley de contrataciones públicas? ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que hay que poner todos los elementos sobre la mesa. Hay que seguir luchando contra la corrupción, porque cuando tú te robas un peso, se lo está quitando a una persona pobre, porque cuando tú tienes un gasto público, el gasto público principalmente va a los más pobres en general. Entonces, si hay corrupción, tú le estás quitando a los pobres. En eso estamos de acuerdo tú y yo. Ahora, lo que yo te quiero decir es que hay un punto de avance que hay que reconocérselo a las autoridades desde el año 2012. Eso es todo lo que yo te estoy diciendo. Yo quería decir algo. Pero deja que él todavía está en el aire. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Ahora, ¿qué pasa? Es que hay casos, y lo vemos, es que no resisten análisis, que es falta de una voluntad o que aparentemente hay grandes compromisos que con esas personas o con esos casos particulares no se puede. Óigame, tú mismo, y yo, eso lo te iba a decir valoré de manera positiva. Hubo un caso que tú particularmente te lo tomaste a título personal. Correcto. Y yo no sé, o sea, que tú hiciste tus esfuerzos particulares como ciudadano dominicano, que fue el caso de la Sunland. Correcto. Y yo hay detalles que yo no conozco, pero desde mi simple óptica de ciudadano común, creo que te doblaron el brazo. Okay. Y yo sé que la sociedad, en ese caso particular, como en otro, te lo digo yo, porque me duele, porque yo siempre he votado por el PLD. Yo nunca he votado por ningún otro partido. Entonces, me duele yo ver cosas que están ahí a la vista pública, que se pueden accionar, y por eso es que la gente no ve las otras cosas positivas, que en materia de educación, que en materia económica, que en materia de salud, estos gobiernos del PLD y sobre todo el presidente Danilo Medina ha hecho, porque la gente solamente está pendiente en esa parte. Déjame explicarte, no te me vayas. Oye esto, tú me dices que me doblaron el brazo, eso es porque tú no tienes la información correcta. No. Te voy a explicar, mira, a mí me demandan en los Estados Unidos, y yo me enfrento en los tribunales de los Estados Unidos. Logramos ahí que ellos nos retiren la demanda. Oye bien, porque la gente creía que era yo que estaba demandando. No, es a mí que me demandan. Me demandan en los tribunales de los Estados Unidos y nosotros logramos que retiren la demanda. Ellos retiran la demanda. Lo que sucede que, como pasa en muchísimos lugares donde tú tienes tanto poder, que tú logras titulares. Y ellos lograron titulares aquí como si nosotros hubiésemos retirado nuestra lucha. Y fue todo lo contrario. Ellos son los que se ahuyentan y salen. ¿Por qué? Porque en ese tribunal iba a salir información que no le convenía. Es decir, que no somos nosotros que nos retiramos, son ellos que se retiran. Entonces, ese es un punto primero que hay que tomar en cuenta. El otro punto que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Nosotros preparamos en ese libro los elementos que se requerían para presentarlo en la justicia y se lleva a la justicia. El punto es lo que sucedía y sucede en los tribunales, que el que controla los tribunales controla la justicia. Y eso es por eso es que es importantísimo tener tribunales que sean independientes con gente, óyeme bien, que sea gente eficiente, que sea gente que de verdad, cuando vea un caso como ese, entonces lo sancione. Pero ese es un caso importantísimo. Óyeme bien, ahí nadie le torció el brazo a Jaime Ariste Escudero, absolutamente nadie. Lo que se hizo es lo siguiente, en un ring, en un juicio, tú necesitas 2 personas y yo tengo lo que es la sentencia del juez estableciendo que ellos se retiran. Entonces, si ellos se retiran, ya no hay caso. Yo no puedo continuar porque recuérdate que no soy yo el que está demandando. La que se hace demanda es aquí el procurador que le demanda y lo somete a la justicia utilizando el caso Sunland. O sea, solamente para aclararte ese punto. El otro punto que quiero decirte es lo siguiente. Tú dices que esto impide que no se vea la importancia de la estabilidad macroeconómica, el crecimiento, la parte correspondiente a educación. Y yo te voy a decir lo siguiente. Vámonos a el año 2003-2004, cuando la quiebra de los bancos provocó un proceso de inflación terrible.
¿Cómo se conocían los supermercados? La casa del terror. Pero vámonos al 90. Te lo digo porque tenemos la misma edad, entonces te puedo ir llevando a etapas. Vámonos al 90. ¿Tú recuerdas lo que fue ese año cuando la inflación fue de un 80% y la devaluación fue de 6 a 14 pesos por uno? ¿Tú lo recuerdas? 1990. Sí. Terrible, ¿verdad que sí? Ahí, ¿tú crees que había menos corrupción que ahora? No, yo no. Lo que pasa es que había, lo que pasa, y eso es el punto que yo quiero enfatizarse, lo que pasa es que en ese momento, que posiblemente había más corrupción porque había menos restricciones que la que hay ahora con la ley de compras públicas, porque ese entonces no existía, había, te aseguro, óyeme bien, ¿cuántas personas tenían acceso a hacer, por ejemplo, escuelas? ¿Cuántas personas vendían a los comedores económicos, al Promese? ¿Cuántas personas? Eran 3 gatos que le vendían. Ahora son miles de suplidores, miles de suplidores. Esa democratización del proceso de compras públicas es el mejor paso de avance en contra de la corrupción. Antes era 1 o 2 suplidores. En 1990 o el 2003, claro. 2004, pero no se hablaba de eso. Y solamente te voy a dar ahora espacio. Te voy a dar espacio. Solamente escúchame esta última parte. Por eso es que ahora es que tú dices, corrupción, porque el tema principal ya no es inflación, devaluación, contracción económica, desempleo. Y por eso es que tú dices, no, el problema es la corrupción. No, antes había más corrupción que ahora. Lo que sucede es que antes había otro problema más grande que la corrupción y por eso se acentuaba más. Y te doy a ti la palabra. Claro, mira, Jaime, eso que tú dices, todo eso es verdad. Yo te lo estoy diciendo, o sea, yo soy un PLDista que he seguido todos los gobiernos del partido por el cual yo siempre he votado. Lo que yo te quiero decir que para mí, por ejemplo, no me satisface el hecho de que quizás otros gobiernos o no han sido más o menos corruptos que este. No, es que nosotros sabemos de casos de funcionarios de este gobierno y de gobiernos anteriores del PLD que su declaración jurada no resiste auditoría, no resisten. Oye, yo te quiero decir algo. Mira, yo soy un profesional, de hecho, tú has sido profesor mío. Yo tengo muchos años ganando alrededor de 250,000 pesos, 300,000 pesos mensuales. Y yo no tengo, Jaime, mira, ni una cuarta parte de lo que tienen funcionarios del gobierno, que cuando tú lo consultas en la nómina pública, ganan 150,000 pesos, siendo ministros y encargados de áreas y todo eso. Entonces yo digo, ¿cómo es que yo teniendo un salario promedio por encima de ellos hasta de 100,000 pesos, no he logrado tener económicamente lo que mucha gente de ellos tiene? Y yo te digo, yo soy una persona que vive una vida organizada. Sí. Yo no tengo vicios, yo no vivo en los mejores lugares de este país. Yo vivo clase media, no vivo viajando, mis hijos estudian en un colegio, más uno de los mejores colegios de este país. O sea, yo no tengo carro del año, etcétera. Entonces, ¿cómo es? O sea, hay personas que son funcionarios que tú lo ves en la nómina pública porque yo acceso a eso y yo digo, ¿cómo es que tienen declaraciones juradas de cientos de millones de pesos? Entonces, fíjate lo siguiente, lo que tú tienes que lograr. Yo de verdad que yo no sé. Entonces, lo que está ahí o sea, si yo tomo como referencia las nóminas públicas que están publicadas ahí, que todos tenemos acceso a eso. Sí. Yo no entiendo cómo es que hacen que duplican y triplican su patrimonio en tan corto tiempo. Sí, y ese es el punto. Ahí la justicia, lo que hay que tratar es de que se cumpla con la ley de transparencia y de acceso a información primero, para que la publique esa nómina como tú dices que todo el mundo la tiene, y luego que la legislación que administra lo que es la declaración jurada de los funcionarios se cumple en su totalidad. ¿Te das cuenta? Para que si una persona no puede justificar eso, inmediatamente sea sancionada. Bueno, entonces, o sea, en eso, pero eso, fíjate, ahí... Para no tomarme el programa para mí solo. Sí, no, pero bienvenido. Yo creo que para eso no hay voluntad política. Y eso es lo que yo como PLDista, que estoy votando por el PLD desde cuando Juan Bosch, en el año 1990... yo todavía no estoy conforme con ninguno de los gobiernos del PLD y sobre todo
con los gobiernos del último, de Leonel Fernández y de los del presidente actual, Danilo Medina. Yo no estoy conforme todavía. Pero De tú, verdad que pero... si yo le demando eso a mi partido. Digo mi partido porque yo siempre he votado. Y por eso es que la mayoría de la población, por eso yo lo pienso así, porque uno comparte con amigos, familiares que también tenemos cierta simpatía. Pero déjame hacerte una pregunta. Pero tú reconoces... Ese punto Ajá. no permite que veamos los puntos luminarios. No, pero fíjate, ahí, sí, pero mira, fíjate, ahí sí yo te voy a decir lo siguiente. Trata de ver los puntos positivos. ¿Tú sabes por qué? Porque a todo el que hace algo positivo le gusta que se lo reconozcan. Si un hijo tuyo, óyeme bien, si un hijo tuyo viene con una parte positiva, aun cuando tenga una parte negativa, reconócele la parte positiva. No simplemente le deje una pela diciéndole tú hiciste todo mal cuando él te sacó un 95 en matemáticas. La parte positiva, reconócesela. Eso es lo que te quisiera simplemente decir. Así que muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. No, Jaime, gracias a ti. Siempre te escucho. Gracias. Nunca me había animado como a conversar, así a llamar. Gracias. Pero gracias por tu tiempo. No. Y de verdad, mira, yo te admiro mucho como profesional porque tú eres un buen profesional, tú te has preocupado por educar el país, por compartir los conocimientos tuyos, pero ahí, perdóname hermano mío, ahí tenemos un punto de vista como diferente. No, pero gracias. te respeto. No, gracias, muchas gracias, igualmente te respeto y gracias por esta conversación. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Muy buenas tardes nuevamente, estamos en Consulta Económica, el oráculo económico por la Z101. Nos acompañan el día de hoy Jaime Arístea Escudero, Franklin Díaz Casado y quien les habla, Ray Reyes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al señor Luis Felipe Cartagena, director de la Galería de Arte Chanel. Nosotros hemos preparado un programa digamos, fuera de lo usual. Vamos a hablar del mercado de arte en República Dominicana. Así como la gente invierte en certificados financieros, en inmuebles, en el mercado de valores, hay mucha gente en República Dominicana que invierte en arte. Eso quizás para la generalidad es algo desconocido y hemos invitado al señor Cartagena para que nos hable un poco de eso. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Ray, gracias Franklin, gracias Jaime. Un placer. Muchas gracias a los radio escucha de este programa, Consulta Económica. Me siento muy contento de estar con ustedes aquí hoy. Y justamente el arte en la República Dominicana, especialmente las artes plásticas dominicanas, están virgen todavía. Y como materia de inversión, porque hemos tenido como materia de inversión y tenemos grandes artistas, claro. Y hemos tenido grandes artistas ya también fallecidos. Sí. Pero en temas de inversión hay que educar un poquito más a la gente, porque la inversión en arte es una garantía, es más que un certificado. Aparte de usted tener su hogar decorado, usted tiene un activo en su casa que a través del tiempo va tomando valor. Dame algunos ejemplos de artistas. Artistas ya fallecidos, por ejemplo. Fallecidos, por ejemplo. Te puedo hablar de Celeste Bocegil, te puedo hablar de Plutarco Andújar. Plutarco con sus marinas, morenas, bodegones. O sea, impresionante. Exactamente. Te puedo hablar de Alberto Ulloa, que falleció recientemente, hace 7 años, de Cándido Vidó. Por ejemplo, esos son artistas fallecidos. Sigue, pero te faltan. Muchísimo. Sí, o sea, si seguimos hablando, por ejemplo, Luigi Martínez Richet, Jaime Colson. Jaime Colson. Excelente. Dime cosas. Exactamente. Ramón Oviedo. Ramón Oviedo, un gran artista que hizo una exposición en nuestra galería. Su última exposición individual fue en nuestra galería, que fue una exhibición. Ureña Riz. Pero vamos a entrar en materia a lo que la gente realmente le interesa. Si yo compro un cuadro. Sí, pero ya él sabe quiénes. ¿Cuáles son los que... Claro, no, porque es la ley de la oferta y la demanda. Hay cuadros buenos y cuadros malos. Claro. Pero si yo compro un cuadro y yo tengo, por ejemplo, una necesidad económica, ¿se vende eso? Eso depende de lo que cómo te enfoques. Para mí no existen obras malas. Lo que existen artistas que tienen menos desarrollo en temas de reconocimiento. Nosotros que en Galería de Arte Chanel trabajamos con artistas reconocidos y especialmente en el arte dominicano, te puedo decir que tú puedes invertir y enfocarte en los diferentes artistas ya reconocidos
o los jóvenes emergentes. Eso depende de tu capacidad económica para adquirir las obras. Mejores jóvenes emergentes. Cuando comenzaba Vidó, yo recuerdo que a mi casa llegó un Vidó y ahora eso... Bueno. Recuerda que realmente esa generación de artistas bien formados, de esa generación de Guillo Pérez, Cándido Vidó, muy bien formados, que fueron a estudiar, la mayoría, incluyendo Alberto Ulloa, a la Real Academia de Madrid y otras instituciones internacionales. Nosotros tenemos que continuar esa formación con los artistas emergentes, porque si no formamos esos artistas emergentes, no vamos a tener esa calidad de artistas. Perdón que lo interrumpa. Nosotros, a principio del programa, y ha sido un tema recurrente en Consulta Económico, estábamos haciendo mucho énfasis en educación, en la calidad de educación, y fíjense cómo se refleja inclusive eso en cosas como el arte. Artistas mejores educados, junto con el talento, da mejores obras. Yo le puedo poner un ejemplo de algo, de una provincia. Yo tengo más de 25 años en el mercado del arte nacional. Y las personas que tienen visión y tuvieron visión, por ejemplo, en el caso de una escuela que hicieron en el año 1969 en San Juan de la Maguana, dirigida por el señor Nicolás Jiménez, que fue escultor. Gracias a esa escuela de arte, en ese tiempo, pues hoy día San Juan de la Maguana tiene grandes artistas nacionales que están todavía surgiendo de ese trabajo que se hicieron. Y ojalá, y esos ejemplos que se hicieron en esos tiempos se puedan multiplicar en el país, en las diferentes provincias, con mejor escuelas de arte. dominicano. Exacto. ¿Cuál ha sido? Bueno, para mí Gaspar Mario Cruz. ¿Tú estás seguro? Manolo Pascual. Seguro. Sigue para atrás. Bueno, es que hay muchos, tú sabes, tenemos lo mejor es relativo, no tiene que haber uno mejor. Fotógrafo, pintor, depende cómo tú el más completo. Bueno, inicio de siglo. Para mí el más completo, inicio del siglo pasado. Sí. Sinceramente, y mucha gente quizás diga, no, quizás, para mí Alberto Ulloa. Alberto Ulloa. Sí, pero el más completo, escultor, muralista, pintor, dibujante. ¿Tú estás seguro? Para mí sí. Es que el arte es una cuestión de gusto y es muy subjetivo. Tú no puedes decir cuál es el mejor. Mira, yo te tengo una pregunta. Porque hay algo que te voy a hacer una pregunta personal. Yo recibí un cuadro de herencia de mi abuela, que me lo dejó en el testamento, de un pintor canadiense cuando mi abuelo fue embajador en Canadá en los 70. Y yo quisiera que me hagan una investigación de ese cuadro, de quién fue el pintor. ¿Hay algún sitio donde yo pudiera acudir para que me hagan una tasación o una evaluación de la pintura? ¿Quién fue el pintor en Canadá, etcétera, etcétera? Yo te puedo sugerir y te puedo dar los contactos. Por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en Sotheby's. Y justamente llevé unas pinturas norteamericanas y fui a la casa de subasta de Sotheby's y me atendieron muy bien y me orientaron con ese tipo de arte, porque yo soy especialista en arte dominicano. Pero en este tipo de arte, de artistas que uno no conoce, a menos que no sean muy famosos, entonces ya en ese caso yo puedo darte los contactos para que puedas verificar la originalidad y el origen de ese artista canadiense. Don Felipe, ¿en qué tipo, porque el arte plástico no solo se limita a pinturas, ¿no? ¿En qué le gusta invertir al dominicano? Y más o menos en cuánto anda la inversión promedio de una obra, de lo que sea, ya sea por cuadro. Por ejemplo, te puedo hablar de Ramón Oviedo, que un artista extraordinario. Una obra de Ramón Oviedo puede costarte desde 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, 60,000 dólares. Depende del formato, si está documentado en algún libro. O sea, aquí en República Dominicana hay gente que da 60,000 dólares por una obra de Ramón Oviedo. Sí, Jaime Corson, más de ahí. 3 millones de pesos. Sí. No me digas. Sí, así es. Mira, dime de Rodrigo Urdaneta entonces, que se te había pasado. Bueno, Rodrigo dime, porque ya que te puse ahí, no caíste en Rodrigo Urdaneta. No, porque estamos hablando de un gran artista también, de la principio de siglo. Por ejemplo, muy completo. Yo tenía fotógrafo, tenía un dibujo de él recientemente, lo negocié. Bela Zanetti de murales. Bela Zanetti, que vino con el grupo. Escultor. Una cosa fina. Parece que Jaime tiene algo por ahí. Sí, pero eso es importante que lo tenga. Además tiene que defender. Sí, pero es pero que es un gran artista y además cuesta mucho dinero. Depende del formato, depende del tema, si es un dibujo, si es una escultura, una pintura. Pero es un artista que está inclusive
en libros de Enciclopedia de Arte Dominicana, por ejemplo, en L.O. Jiménez tiene también obras de los padres del y arte es un precursor plástico, del arte nacional realmente. O sea, tú sabes lo que la tecnología que él tenía en ese momento, tú sabes la fotografía, o sea, él tiene selfie. Pero por ejemplo, ustedes es analizan, un tipo brillante. Si ustedes analizan los trabajos de doña Susi Pellerano, que en los años 60 tenía una visión de cuadro abstracto, que son cuadros modernos hoy día. Doña Susi Pellerano, ya fallecida, una artista extraordinaria también dominicana. Esa me gusta y también, hay muchas obras importantes de ella. Don Felipe, dependiendo cómo uno lo mire, el vaso medio lleno, medio vacío, una gran cantidad de artistas dominicanos pues tuvieron más desarrollo en el exterior que aquí a nivel local. Realmente su arte tuvo una apreciación mayor en el exterior. He leído de muchas obras de arte que han sido subastadas fuera. ¿Usted puede explicarnos más o menos por qué, cómo funciona eso, más o menos qué montos se han manejado, qué pasa? Claro, justamente yo estuve, como te dije, en Sotheby's y me sorprendió y me puse muy contento porque vi una obra de nuestro artista, de nuestro Iván Tovar, una obra 45 por 75, de formato 45 por 35. Esos son pulgadas, ¿no? Pulgadas, correcto. Y veo la obra que está entre $20,000 y $30,000 en la subasta para la primera puja. Para la primera puja. Yo me inscribí y por teléfono traté de pujar. Aunque en la primera puja me sacaron de circulación. Me sacaron de circulación porque justamente comenzaron con $30,000. Wow. Y me sentí muy satisfecho en ver cómo terminó la obra, que terminó en $68,500 en una casa de subastadora como es Sotheby's, pero en adición a eso, Sotheby's cobra un 25% de la venta y la ciudad de Nueva York cobra un 7% de impuestos. Y creo que la compró un dominicano. ¿Cuál ha sido el artista dominicano más exitoso a nivel económico? O sea, es decir, ¿cuáles son las obras más caras actualmente? Es que eso depende de la exclusividad. Y, por ejemplo, Iván Tovar es un artista muy exclusivo, muy exclusivo, que poca gente tiene obra de él y son muy costosas. El que quiere una obra de Iván Tovar tiene que pagar 30, 20, 40, 50, depende del formato. La escasez también de Bela Zanetti, Ramón Oviedo, un artista que... Porque el problema de Bela Zanetti es que tumba una pared. Sí, pero también él hizo muchos murales en madera. Él hizo muchos trabajos que están en manos de grandes coleccionistas dominicanos y extranjeros. Y también hay obras en el extranjero, en España. A mí me preocupa mucho de Bela Zanetti que hay cosas que se están perdiendo. Por no un adecuado cuidado. Ahí en San Cristóbal. El Politécnico Loyola, por ejemplo. Fue el gran pintor del jefe. Pero el Politécnico Loyola, entero, el auditorio del Politécnico Loyola, pero está en murales de Bela Zanetti. Lo que yo diría, desde mi punto de vista como galerista y director de Galería Arte Chanel y la experiencia que he obtenido, lo que tiene que preocuparse nosotros como galeristas, Asociación de Galería, el Ministerio de Cultura y otras instituciones es en la gran falsificación que existe en el país. Será mi próxima pregunta. Justamente ayer fue un señor puertorriqueño a autenticar 2 obras de Alberto Ulloa, porque además fui representante de una oportunidad junto con 6 empresarios dominicanos de ese gran artista. Y para sorpresa nuestra, y digo sorpresa porque él lo compró con toda buena fe en Puerto Rico, trajo su obra aquí para verificarla, la obra era falsa. Nosotros procedimos. ¿Cómo tú lo detectas eso? Bueno, la experiencia que tenemos, la caligrafía del artista, el trazo del artista, la firma, nosotros podemos determinar inmediatamente los materiales que usa. Los materiales que usó porque lo conocimos, lo vimos pintar, lo vimos trabajar el día a día. Más o menos la obra. Se parecía, pero nunca con la facturación del talento de Alberto Ulloa. Nosotros inclusive procedimos a romper la obra porque el señor lo autorizó a que si eran falsas las rompan. Y un hermano de Alberto Ulloa, que es Manuel Ulloa, trabaja conmigo en mi oficina y él procedió a romper la obra, pero además el certificado de autenticidad que le habían entregado, que también era falso. Y yo hago un llamado a través de este medio tan importante del país a cualquier persona que quiera comprar una obra de arte, que vaya a las galerías del país importantes que tienen reconocimiento,
a los fines de que no sean estafados. Hay una red de falsificaciones y además hay que hacer un llamado porque hay que crear una unidad en la Procuraduría General de la República. También hay mucha confusión de la gente, porque por ejemplo, yo que conozco de 2 o 3 obras, hay Oviedo, pero hay como 80 Oviedo que pintan. No, yo hay varios Oviedo, pero la gente cree que está comprando eso es verdad, pero tenemos por ejemplo al artista Ramón Oviedo, tenemos a Luis Oviedo, tenemos a Mayra Oviedo, tenemos a Renzo Oviedo, sí, pero eso tiene cada... Sí, pero con sus nombres. Oviedo firma Ramón Oviedo y los otros firman Luis Oviedo, por ejemplo, y otros artistas, pero justamente eso no le quita mérito. No. Pero que la gente sepa lo que está comprando. Sepa lo que está comprando, porque la inversión en arte es una inversión garantizada. Y como estamos hablando de temas económicos en este programa, nosotros tenemos que saber que es un tema económico importante, que es inversamente proporcional a la inversión de un carro, por ejemplo. Déjame hacerte una pregunta. La volatilidad en el precio. Por ejemplo, si yo invierto en uno de estos Vidó, Ureña Rip, cualquiera de esos cuadros, los precios pueden subir y bajar como si fuera, por ejemplo, yo invierto en instrumentos financieros, por ejemplo, en la acción de Apple o la acción de Microsoft o las acciones de General Motors, que sube y baja y eso le parte el corazón a cualquiera en cualquier momento. Si yo invierto en arte, ¿cómo es la volatilidad en el precio? Fíjate, ya con los artistas fallecidos que hicieron su carrera, hicieron un trabajo durante su historia y determinaron un precio, eso siempre va a subir. Ahora, eso va a depender de tu necesidad económica del momento. Recuérdate que el arte es un lujo, no es una necesidad. Y si tú tienes una necesidad perentoria de liquidez, que tienes que buscar un dinero rápido, quizás tú tengas que venderlo más barato porque no puedes esperar el tiempo para venderlo. Pero siempre el dinero está garantizado en las artes plásticas. ¿No hay un lugar donde tú lo puedas poner? Por ejemplo, yo voy a tu galería, te lo dejo ahí. Como los carros, la consignación. Pero entonces tú me das un dinero y después yo voy y lo recupero. Bueno, usted dice una casa de empeño. Hay muchísimas casas de empeño. Sí, haciendo mercado. Es la verdad. Y hay personas en el mercado informal que hacen préstamos con la obra en garantía. Y le voy a decir una cosa. Están más garantizados que tener préstamos de vehículos en la calle. Porque su activo está en su casa. Está en su casa durmiendo con él. Claro. O sea que es algo seguro. Lo que no puede permitir la persona que vaya a hacer ese negocio es que lo engañen. Entrando en una obra falsa, como está sucediendo actualmente. ¿Cuál es el pintor dominicano más falsificado? Increíblemente, Alberto Ulloa. Tristemente. Alberto Ulloa. Miren, yo fui a Santo Domingo Oeste hace 2 semanas y en una casa, que me voy a reservar el nombre, me dio mucha pena porque personas de buena fe son engañadas. Tenía un negocio de cerámica y eso, y él hizo un intercambio, recibió como 10 obras de Alberto Ulloa, falsas todas. Pero mira, y eso sí le tumba el precio. Porque la gente le sale corriendo. Le tumba el precio a esos que son falsos. No, y al artista porque también, no. Negativo, porque lamentablemente esas personas no se asesoraron para hacer esa inversión. Debieron de asesorarse para hacer esa inversión. Y si le van a comprar a una gente que le tenga confianza, por lo menos que lo conozcan para la hora que tengan que reclamar. Pero te puedo decir de Santiago, en una plaza famosa de Santiago, había una gran cantidad de obras falsa del maestro Alberto Ulloa, obra copiada de los libros que realizamos en el 2005 y en el 2006, porque uno de esos libros, a través de don Cándido Gerón, yo lo financié, y ese libro, escogieron las obras ahí, lo falsificaron, le estaban exhibiendo, vendiéndola como obras originales. Y también tú conoces, vamos a suponer, ese cuadro tú sabes que está en la casa de fulanito, pero dices, ese cuadro no te voy a poner otro ejemplo. Yo fui hace unos años a Boca Chica a ver unos cuadros, donde un extranjero, en un hotel, y me encuentro con la sorpresa que de mi página plagiaron 2 obras y me la están vendiendo, pero él desconocía que yo era el dueño de la página y me sacó una impresión de la página mía, inclusive que la había comprado en mi galería de arte, de una manera terrible en contra del arte. Son asesinos del arte nacional. Y eso nosotros... Pero tú lo tenías colgado en la galería. Yo lo tenía colgado en la página web, conjugo mis galerías de arte en la página web de la galería, y ahí lo plagiaron. Cogieron la fotografía, lo pintaron y lo vendieron. Y estaban vendiéndolo a mí. Pero ¿Y así el también, precio que te lo venden más o menos? Bueno, me pidieron en ese tiempo como 55,000 pesos por esa obra. ¿Y cuánto costaba la obra? Esa obra costaba $7,000. $7,000. Y él me lo estaba vendiendo en 45. Yo fui a verlo porque dijo una oportunidad. Pero cuando veo, entonces después me dijo que no, que fue un error, que no lo compró a mí, que lo engañaron. Y realmente es un problema. Nosotros, como Asociación de Galerías de Arte de la República Dominicana, que dirige el compañero Juan Julio Boden,
estamos trabajando con el consultor de la Cámara de Diputados, el señor David Peralta, para tratar de que en la Procuraduría General de la República crear una unidad para este tipo de delitos, porque este tipo de delitos no está siendo castigado en la República Dominicana. Y eso es muy importante decirlo, porque si no vamos a continuar con ese precedente que no nos conviene a ninguno, porque el arte es la identidad de un pueblo. Lo que los artistas plasmaron en la Revolución, por ejemplo, y en otro tipo de eventos nacionales, es la identidad de un pueblo. Inclusive el gobierno debiera invertir en arte para que en un futuro, ustedes que son economistas, tengan una forma hasta de pagar deuda externa, revalorizando el arte nacional como han hecho otros países. Ahora, una pregunta, ¿cómo se financia una galería de arte? O sea, porque tú entras a una galería y ves todos esos cuadros y tú dices, pero esto es un dinero que hay aquí. En principio, por ejemplo, yo que comencé de los años 90, uno hace sacrificio y cogía obras con consignación y compraba cuadros de menor cuantía y vamos creciendo. Pero llega un momento, por ejemplo, yo tengo deuda en los bancos, instituciones bancarias que tengo que asumir préstamos para poder comprar mi obra de arte, poder engancharla en una pared, esperar un tiempo para venderla, pero tengo que, el activo financiero, tengo que cubrirlo. Y llega un momento que si no vendo la obra en 5 años, 6 años, 7 años, ya es una pérdida, porque ya tiene un costo financiero elevado de esa obra, de lo que yo compré. Don Felipe, ¿y cómo es la liquidez de ese mercado? Por ejemplo, ¿qué tanto dura un cuadro bueno para venderse? Por ejemplo, en el mercado automotriz en República Dominicana, si usted tiene un vehículo que se vende en menos de 30 días, eso es un vehículo bueno. Si usted tiene un vehículo que usted dura 6, 8 meses para venderlo, es un vehículo frío. ¿Cómo funciona eso en el mundo de arte aquí en el mercado local? Es que eso depende ya del artista, de la exclusividad. Uno bueno. Te hablé ahorita, por ejemplo. Un cuadro bueno. Te hablé de Iván Tobar, de Giorgi Morel, que es otro artista falsificado grandemente en el país. Alberto Ulloa, te dije de nuevo. Pero Guillo Pérez. Tú puedes vender un Guillo Pérez en 5 días, pero ¿qué sucede también? Las falsificaciones que hay en la calle no han hecho mucho daño. Lo falsifican mucho a Guillo. Sí, también. Las inversiones que tenemos nosotros, los galeristas del país, no ha hecho mucho daño las falsificaciones de arte en la República Dominicana. Y eso es importante, como dije ahorita, por este medio, anunciarlo, para que el radio escucha pueda entender cuando vaya a adquirir una obra de arte, pues acérquese a alguien que tenga credibilidad en la materia. Tenemos muchos críticos de arte en el país importantes, tenemos varias galerías importantes en el país. Cualquier galería importante de esa del país pueden acercarse y exigirle el certificado o de la familia del artista o directamente del artista si está vivo, en caso de que está fallecido ya, por lo menos un certificado de esa galería reconocida y esos temas vamos a tener menos problemas en el futuro. Márcame la página. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101 y estamos hablando de arte como inversión económica y tenemos aquí una persona que nos está enseñando muchísimo que nos presentó nuestro querido Ray Reyes. Don Felipe, antes de tomar los teléfonos, las llamadas, quisiera que nos hable un poco de las esculturas aquí. Aquí en un mercado de esculturas se compran, se venden, funciona parecido a los cuadros. Hay un mercado de escultura, pero no es tan volátil como las obras de arte, los cuadros, porque falta educación, como hicimos hincapié en principio. Por ejemplo, yo tengo una exposición montada en la galería de Malecon Center, segundo nivel, de Galería Chanel, de dos artistas y un escultor. El escultor va a estar 5 meses. Esos 5 meses es con motivo del circuito de galerías de la República Dominicana que nosotros efectuamos al mismo tiempo las galerías del país, desde agosto hasta diciembre, el tercer jueves de cada mes, una exposición simultánea donde abrimos las galerías a la misma hora y le damos facilidades a las personas que quieran ir a que se reúnan en un punto, lo montamos en un autobús, le damos un recorrido por todas las galerías y eso es pago por nosotros, por las galerías de arte y por la sesión de galería de arte. Actualmente tengo una exposición bellísima de 30 obras de arte del maestro alumno de Gaspar Mario Cruz, Ramón Osorio. Un saludo para él, tremenda persona. Sí, un saludo para Ramón Osorio, tremendo artista. Fue el alumno más aventajado de Gaspar Mario Cruz. Y tenemos varias esculturas, como por ejemplo la coronación de Anacaona, tenemos obra en mármol, obra en madera en caoba, en Guayacán.
Y algo muy importante que el maestro Osorio recalcaba, que le enviaba un mensaje a los ambientalistas diciendo que él trabaja con lo que desechan las madereras. O sea que él nunca ha cortado un árbol para hacer una obra en madera, sino que con las obras que tienen parte podrida, él saca esa parte podrida y lo que le queda, con eso él trabaja, con eso le toca trabajar. Eso es muy importante. Qué bien. Porque ahí creamos una conciencia en el medio ambiente. Ecológico. Ecológico. Don Felipe, dé sus teléfonos de contacto por si alguien quiere pasar por la galería, si alguien quiere edificarse más del tema, si alguien quiere invertir, que realmente con mucho gusto. Fue el propósito principal del programa. Mi teléfono celular, que está en la página web, es el 809-972-4011. Y los teléfonos de la galería de Malecon Center, 685-5817. La del Ensanche Quisqueya es 809-472-4761. La de mi provincia, mi municipio de Nagua, 809-584-4593. Y en Bávaro tenemos una galería también, pero trabajamos por cita en Midtown Center, la parte trasera de Cocotal. Vamos a tomar algunas llamadas. Pueden contactarnos a través de sus celulares al asterisco 101 en Santo Domingo al 809-732-0101, el interior sin cargo 809-200-0101, internacional sin cargo 809-221-0101. Recuerden también que pueden seguirnos por las redes sociales y por YouTube en nuestro enlace y nuestro streaming en vivo. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Mi pregunta viene orientada. Yo soy un asesor fiscal. Ajá. Y tengo clientes que... No, tiene que bajar el volumen. Tiene que bajar el volumen. Soy un asesor fiscal y tengo clientes que comercializan arte. Sí, adelante. Mi preocupación radica en que siendo las obras de arte... No, tiene que volver a llamar. Lamentablemente va a tener que volver a llamar porque es que tenía el volumen muy alto y no estaba haciendo feedback. Adelante, buenas. Hola, buenos días. Tengo varias obras de Guillo Pérez. Tengo a Hugo Mata aquí en Nueva York en mi casa. Yo quisiera que usted me diga dónde usted posiciona a Hugo Mata. Muy bueno para los dominicanos que entren con cultura, que es lo más importante de la vida, adelantar la educación. Muchas gracias. Hugo Mata, un gran artista de Moca, paisajista, muy importante, muy realista. Y justamente a ese gran artista Hugo Mata fue muy imitado por muchos artistas mocanos que justamente en diferentes tiendas del país lo venden ya a un precio más económico, no de él, pero es un gran artista Hugo Mata. Adelante, buenas. Muy buenas tardes. Sí. Una pregunta para el invitado. Los Tobar, ¿qué tal tienen salida? Yo conozco a Iván desde hace muchos años, de cuando él tenía el estudio en Jaina, y tenemos varios cuadros en la familia y serigrafías de las que son numeradas y firmadas originalmente por él. Muchas gracias por su llamado. Gracias, sí. Iván Tobar es un artista, como hablamos ahorita, muy, muy valioso, muy costoso, muy serio. Por ejemplo, yo lo visité una oportunidad en Jarabacoa porque yo tenía duda de una obra de un cliente mío y se la fuimos a llevar y justamente esa obra salió farsa y él la rompió ahí mismo. Nosotros llevamos un notario en ese momento en Jarabacoa, en su casa de Jarabacoa, y nos atendió muy bien. En ese momento yo tenía un dibujo que lo llevé y él sí accedió a tirarse una foto porque ese sí era original. Adelante, buenas. Bueno, ahora sí me escucha mejor. Sí, muy bien, muy bien. Bien. Le indicaba que como asesor fiscal, mi preocupación va orientada a que, a diferencia de los otros artistas, los escultores y los pintores, sus obras no disfrutan de la exención de ITEVI de cara a lo que plantea la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué preocupación le genera a ustedes esa especie de competencia desleal? Y más considerando que una obra de arte, de autor principalmente, formará parte del patrimonio cultural de un país. Eso es correcto y es una preocupación de nuestro sector porque nosotros nos describimos como embajadores del arte nacional. Cada galería del país somos embajadores porque no estamos trabajando con la identidad de nuestra cultura. Y eso, lamentablemente, los gobiernos no lo entienden, no lo valoran y debieran de valorarlo. Eso que habla el señor es muy importante porque los autores dominicanos, la pintura dominicana, para incentivar eso,
no debieran pagar ITEVI en las galerías de arte. Pero además de eso, nosotros estamos propugnando por una ley de mecenazgo que está en la Cámara ya aprobada en la Cámara de Diputados, falta la Cámara del Senado, a los fines de crear un dinamismo cultural y que los sectores se organicen y pueda el Estado recibir más reivindicaciones económicas en lo que es los ITEVI y ese tipo de cosas. Que el retorno de un peso invertido en artes plásticas es mayor que un peso invertido en un clavo de una película. Así es. Y le voy a decir, y aquí quiero aprovechar. Depende del punto de vista que tú lo veas. Aquí hay muchos clavos. Depende del punto de vista que tú lo veas. Aquí hay muchos clavos. No, hay clavos grandes, pero déjame decirte una cosa. La ley de cine tiene un tema de que se está desvirtuando. Porque hay una serie de películas que no dan ningún valor agregado cultural, lo que te digo, que están recibiendo miles de millones de pesos y hay un negocio detrás de eso. Y la gente va a ver clavo y va a embrutecerse viendo clavo. Y no solo eso, que con tu dinero, con mi dinero que debió haber llegado. Exactamente. Yo no quiero mencionar nombres, pero ahí hay uno que es un generador de clavo, un director que es generador de clavo. Es una gran verdad. También hay películas muy buenas. Hay películas muy buenas. Y además ha sido importante para ese sector que estaba deprimido. Pero esa ley que tú dices de mecenazgo. Pero la ley de mecenazgo es demasiado importante para el país. Y hay que hacer un llamado a los señores senadores de la República a los fines de que esa ley sea aprobada inmediatamente. Está aprobada en la Cámara de Diputados, ya inclusive la parte del % la rebajaron de lo que pueden, de las exenciones que le van a dar las empresas para invertir en arte, y ojalá y eso se pueda hacer rápido, porque eso es demasiado importante para el mercado nacional. En el tema de lo que es la ley de cine que usted la mencionó y esta ley de mecenazgo, yo quiero hacer un reconocimiento por la visión que tuvo ese exdiputado Manuel Jiménez, quien fue que introdujo la ley de cine, y en adición la ley de mecenazgo, que fue aprobada en esa oportunidad también en la Cámara de Diputados, pero que perimió en la Cámara del Senado. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Dos cosas. Siempre se ha tenido la sospecha de que a través de la compra y venta de obras de arte hay un gran lavado de dinero. ¿Cómo se está regulando eso después de la nueva ley? Y lo otro es, a ver si me puede decir algo sobre un dibujo de Ramírez Conde de 1987. Le escucho por radio. ¿Qué tamaño? Se fue. Bueno, se fue. Con relación a su pregunta de cómo se está regulando el tema del lavado de activos con la compra y venta de obras de arte, la ley de lavado de activos pues tiene un acápite precisamente para estas obras. La ley pues establece una regulación de que ya no se permite comprar obras de arte en efectivo por un monto de más de 500,000 pesos. No obstante, esto es algo que se maneja con mucha informalidad y es realmente muy difícil de controlar. Eso es una gran verdad, pero justamente eso sucede porque no están las galerías organizadas, no galerías, el mercado informal. En el mercado informal eso existe, pero cuando usted va a una galería y por ejemplo paga con una tarjeta de crédito, automáticamente eso queda registrado en la DGI y en todo. Pero sí hay una puerta que puede suceder situaciones de este tipo, aunque la nueva ley de lavado, como decía Ray, tiene limitaciones en el pago en efectivo, y no es de 500, Ray, es hasta 400,000 pesos. No puede recibirse un monto mayor de 400,000 pesos en una venta, tiene que ser inferior de ahí o que sea por cheque, a los fines de poder contabilizar eso. Lo que pasa es que en el caso de la ley, y fue algo que ellos pasaron por alto, eso pudiera uno hacerlo con un vehículo o un inmueble porque son bienes que necesitan de un registro para su transferencia, cosa que no pasa con las obras de arte. Entonces, ya para el tema de la supervisión y cumplimiento, se hace un poco más complicado para la administración poder dar seguimiento a ese tipo de operaciones. Pero mira qué importante, Ray, es cómo se complementa una cosa de la otra. Esa ley de lavado va a ser más eficiente, más eficaz al momento de que la ley de mecenazgo sea aprobada, porque la ley de mecenazgo, según su política, sus estatutos de la ley de mecenazgo, tiene un protocolo a los fines de las personas que van a poder vender y acogerse a esa ley, y ahí se va a interrelacionar lo que es la ley de lavado y la ley de mecenazgo. Por ejemplo, ninguna persona física de la calle podrá hacer un negocio
si no está regulado en el tema de impuestos y el tema de la descripción de la obra en ese caso. Y es importante que el pueblo sepa esto porque estamos hablando de algo que anteriormente no tenía control, que hoy sí día tiene control. Y en la pregunta que hizo el señor del Ramírez Conde del dibujo, un gran artista que pintaba en Los Minas, yo tengo una obra de mi tío que también es un gran galerista, José Luis Cartagena, Una tarde en Katanga, una obra grande que su esposa, doña Virginia Gori, crítica de arte, me habló muy lindo de esa obra porque él veía la parte de los minas de Katanga de su ventana y pintó esa obra importante de tamaño 50 por 40, una tremenda obra. Esa obra. La tengo en mi oficina. Yo, para las personas que no me conocen, soy una persona que disfruta del arte también, y en los comentarios que he hecho con el señor Cartagena y otras personas también expertos del área, que es necesario un tema de registro, que haya más unión entre los artistas para que sea más fácil depurar y hacer pues transferencias más efectivas de esos patrimonios, de esos activos, y eso va a revalorizar el mercado y va a hacer que llame más interés de inversionistas que quizás no se han interesado hasta esta fecha en invertir en arte. ¿Quiénes son los principales coleccionistas? Bueno, aquí tenemos varios coleccionistas importantes, como es el caso de Juan José Bellapar, que tiene un museo de arte. Claro. Los señores Isaac Ruma y Salib, el señor mi amigo don Mario Martínez, el señor Bae Guerrero. Sí, don Fernando. Y don Fernando Bae Guerrero, que han hecho muchos aportes culturales. Yo mismo soy un coleccionista, que no estoy a la altura de esos coleccionistas, amigos míos, pero soy coleccionista. Pero tú eres de los coleccionistas que si van y se dicen, mira, ese cuadro me gusta, tú lo claro que sí, y lo negocias. Yo lo vendo, yo lo negocio. Porque yo, aunque tengo mucho amor por muchas de mis obras, también tienen que entender que yo tengo que mantener el negocio, claro. Y para mantener el negocio tengo empleados, tengo gastos, tengo locales que tengo que vender para poder subsistir y poder mantener un negocio y además cumplir los compromisos bancarios. ¿Y cómo ha sido el apoyo estatal? ¿Hay instituciones que cooperan, que compran, que apoyan el arte dominicano? Yo te voy a decir algo. Lamentablemente el apoyo estatal en estos últimos 6 años del señor presidente ha sido nulo en esa materia. Y eso es preocupante. No han comprado. No es preocupante porque en principio cuando... Sí. La Cámara de Diputados compró. Sí, aduana también. Porque habían personas, por ejemplo, con visión. Ahí estaba el señor Miguel Coco en aduana, que hizo una colección. En la Cámara de Diputados, yo nunca le vendí, En la Cámara de Diputados también hicieron una gran colección. Sí. Ahí está el crítico de arte que dirige esa parte cultural, Abel Peralta Agüero. El Banco Central tiene... El Banco Central siempre ha invertido en obra y tiene obra excelente. Tiene un Guillo Pérez y una cantidad de obras excelentes. Por ejemplo, a mí me preocupa que los bancos de la República Dominicana, que antes tenían exhibiciones de obras de arte, la Banca Nacional, ya lo han quitado. ¿Tú recuerdas, yo no sé si tú, pero me imagino, un Plutarco Andújar que estaba en la oficina del director en ese entonces, Impuestos sobre la Renta, los años 90, 91. Estaba ¿Qué justo tema detrás. tenía? No, una marina. ¿Y dónde está? ¡Llévatelo, Francis! Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y ya estamos entrando en la recta final y estamos hablando de inversión en arte, y esto por el hecho de que estamos ante una volatilidad extraordinaria en los mercados de capitales internacionales. El que comenzó con 100 tiene 98 en este año. Sí, así es. Si usted cogió $100 y lo colocó en el Dow Jones, hoy tiene 98.6%. O sea, que es un golpe duro lo que usted está recibiendo. Y si usted invierte en arte, nos dice aquí nuestro querido invitado, parece que no se pierde tanto, ¿no es así? No se pierde, así es. No se pierde. Entonces, ¿cómo uno aprende? O sea, porque eso también del arte hay que como coger algún cursito o algo. Es importante. O sea, ustedes enseñan en la galería de arte. Claro que sí. O sea, por ejemplo, Ray, que ya yo veo que está invirtiendo, me acaba de enseñar un Plutarco, dígame bien. O sea, este muchacho va lejos ya. O sea, un Plutarco ahí lo tiene. Entonces, él... que le gusta el arte, ¿cómo él, aparte del gusto, o sea, eso viene como que desde chiquito que te enseñen eso, pero cómo tú aprendes a tener ojo para las obras? Lo primero es
que es importante que las personas acudan a las exposiciones que hacen la Galería de Arte, porque ahí culturalmente van aprendiendo. Nosotros como directores de galería siempre hacemos una exposición del artista, hablamos de la biografía, de los estudios, de los temas, de las tradiciones, y ahí orientamos bastante al público. Pero además están las enciclopedias de arte, están la historia del arte. La gente debe de leer un poquito de la cultura del arte nacional. Leer sobre todo. Y las artes plásticas. Tenemos una gran cantidad de artistas extraordinarios en nuestro país. Nuestro país es rico en artistas plásticas porque formaron muchos artistas importantes en diferentes décadas. Y eso es importante. Y nosotros como responsables de lo que estamos viviendo en las artes nacionales debemos de mantenerlo. Mira, tú mencionaste algo muy interesante, el tema de la educación. El tema de la educación en arte. ¿Qué se está dando en las escuelas a nivel de arte? En las escuelas públicas, en la educación, el pensum de educación, ¿qué se le está dando a los estudiantes para que tengan conocimiento? Anteriormente sí había parte de tipo de arte, pero creo que ahora no, que no tienen eso. Y eso es demasiado importante. Todo se basa en la educación. O sea, si nosotros creamos educación, no solamente en las artes plásticas, en los otros niveles vamos a dar oportunidades a las personas. Cuando Trujillo se daban cursos. Sí, y Trujillo trajo también artistas como Belazanetti, por ejemplo, y una gran cantidad Praventó vino al país también con, por ejemplo, Jordó y esos tipos de artistas huyéndole huyéndole a la Alemania nazi. Por ejemplo, George Jordó. Oíste, Jaime, Trujillo. Sí. Que habla de Trujillo. Sí, pero eso en la parte artística, no quiere decir en la otra parte que es un desastre y que hay demasiada deuda. Precisamente. Tiene demasiada deuda esa familia con el país en el tema de la sangre que generó esos regímenes. Claro. Hay un artista francés, apellido Chassereau, está en museos. Teodoro Chassereau. Está en museos de muy alta envergadura, como en el Louvre y en España. Ese señor llegó acá en el siglo XVII en un barco y se asentó en Samaná. Y pintaba aquí, luego se fue, pero vino a los 5 años. Teodoro Chassereau se parece mucho a un primo mío que se llama José Alessi. Mi primo se parece a él, José Alessi Cruz Cartagena, se parece mucho a él. Vamos a tomar unas últimas llamadas antes de que se acabe el tiempo para que las personas puedan... pero también otra vez que diga dónde es que se pueden ir a ver los cuadros. También, de sus contactos, antes de tomar la llamada. Nuestra galería es Galería de Arte Chanel, nuestra página web es www.galeriadeartechanel.com, galeriadeartechanel.com. Y estamos ubicados en el segundo nivel de Malecon Center, en el ensanche Quisqueya, en la calle Licenciado José Tapia Brea, número 278B, en Bávaro, Punta Cana, en Midtown Center, y en Nagua, en la María Trinidad Sánchez, número 3. ¿Y dónde queda más cuadro? En el ensanche Quisqueya, pero donde lo pueden ver todo es justamente en la página web, porque ahí conjugamos nuestras 4 galerías y la gente lo puede ver. Pero ahí están los precios. También. ¿Los precios ya incluyen el ITEVIS? Sí, incluyen el ITEVIS. Algo que no se ha dicho es que también el señor Cartagena, si a usted le gusta un determinado artista y él no lo tiene, también él sale a buscarle su cuadro. Sí, claro que sí. Porque con los colegas, si no lo tengo yo, lo tiene un colega y nosotros le damos el servicio. Pero además algo muy importante, y es que nosotros ajustamos el presupuesto familiar a lo que puedan comprar. Ana María Acevedo tenía una excelente señora, amiga mía, en paz descanse. La Galería Ana María tenía muchas obras, vendía muchas obras importantes, diferentes artistas, apoyó mucho el arte, y su esposo también, señor Abreu, que lo conozco, Sí, tenía la chiquita de ella pintaba también. O sea, yo tuve una profesora en el Loyola que me daba clase de arte, doña Nidia Serra. Sí, una artista importante, una artista importante. Yo no dibujo, yo lo único que sé dibujar son importante, Nidia Serra. Yo tengo, por ejemplo, un dibujo de unas flores, unas cayenas preciosos del año 60 y pico de ese artista. Muy bueno. ¿Sabe algo triste? Porque doña Nidia ya tenía una edad. Cuando uno estaba molestando, segundo de la tercera fila. Y no se sabía los nombres. No, pero que ella, nosotros que tuvimos el privilegio de estudiar en el Colegio Loyola, nosotros no sabíamos quién era ella. Yo me enteré quién era doña Nidia cuando ella falleció, que nosotros vimos toda la cobertura mediática que se le dio. Exacto. Pero nosotros en el colegio no teníamos idea de quién era ella. Por ejemplo, yo no hablo de una tía importante del arte nacional y poeta, dramaturga, que Aida Cartagena Portalatín, tía abuela mía, y la verdad que después que estudié
Porque yo la veía cuando iba donde mi abuela, doña Lila, y donde mi abuelo. Yo la veía en su carro Charman gris. Pero es una tía abuela muy educada, con mucha cultura. Pero mira, eso que dice Ray es interesante. Está fuerte, que tantos años Nidia Serra dándome clase a mí. Y yo nunca supe quién era ella como artista. Hasta que se murió. También doña Delia Blanco también me dio clases y yo no sabía quién era ella, no sabía que era una persona así reconocida. Vamos a tomar las últimas llamadas antes de que se acabe el tiempo. Adelante, buenas. Sí, buenas, adelante. Se cayó. Adelante, buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. Permítame saludar a ese gran artista, Samuel Terrero, que es un pintor de flamboyán y surrealismo. Realmente esos artistas hay que apoyarlos en el país. Pase buenas noches. Muchas gracias por su llamada. Adelante, buenas. Gracias, buenas tardes. Sí. Fernando Díaz. Tiene que bajar el volumen. Encantado. De los 3 pintores, con lo que inicia normalmente la pintores. No, tiene que bajar el volumen. Va a tener que bajar el volumen. Lamentablemente, porque iba a ser, parece una pregunta de que de los 3 pintores. O sea, pero ahí se quedó. Vamos a recibir. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Le habla Lebron desde Nagua. Es para saludarle y felicitarle a la vez por su programa. Gracias. Y saludarle a ese gran artista que está ahí, que aunque no conozco su obra y ni le conozco personal, pero sí estoy escuchando la exposición que está haciendo y adquiriendo los conocimientos a través del arte. Gracias. Así que orgullo de mi tierra, Nagua, provincia María de Sánchez. Es lo más importante, Gracias. que esa es mi tierra amada, mi provincia, María Trinidad Sánchez, que compone 4 municipios, 6 distritos municipales, con una población de 115,000 personas en el municipio cabecera. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Gracias. Muy intenso y bueno el programa de hoy. Quería pedirles a ver qué posibilidad hay que nos uniéramos en esfuerzo, en que se hiciera necesario que todas las escuelas y todos los colegios tuvieran una participación por lo menos anual en arte, deporte y cultura. Muy bien. Se fue. Eso es importante. Nosotros como Asociación de la Galería de Arte de República Dominicana estamos dispuestos a orientar y dar exposiciones y dar charlas, lo que haya que hacer en beneficio del arte y la cultura y educar a los jóvenes. Y que los muchachos están saliendo del país a estudiar arte, porque yo recuerdo, o sea, si tú tomas esto que fueron como los grandes, la mayoría salió entre los 50, los 60, los 70, salieron a Europa principalmente y vinieron bien desarrollados de allá. Aquí en la Escuela Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, también está Alto de Chabón, que tiene un convenio con Parsons School of Design de Nueva York, que son instituciones que están apoyando el arte, los jóvenes y los artistas nacionales, pero tenemos que crear programas para eso. El Ministerio de Cultura debe crear programas para ya jóvenes que han dado pinino en el arte talentoso puedan tener la oportunidad como la tuvo Guillo Pérez, como se ganó la beca Rodrigo Urdaneta, Alberto Ulloa, que lo fue enviado a España y fue... ¿El gobierno? Sí, el gobierno, con Guillo Pérez encabezando esa comitiva. Y Alberto Ulloa pudo estudiar en España, en la Real Academia de Madrid, y ser profesor de dibujo después de esa academia. Quiero, antes de irnos y terminar... Por ahí no pasó Picasso. También. Sí. Quiero aprovechar la oportunidad porque hoy leí en uno de los diarios nacionales de una exposición de otro artista importante de nuestro país, Dionisio Blanco, haciendo una narrativa histórica de las vivencias de la zona colonial. Y ojalá y lo puedan leer, salió en uno de los diarios, no lo voy a mencionar por respeto a la publicidad del país, que lo busquen a Dionisio Blanco y lean ese gran trabajo de la última exposición individual que hizo en una de las galerías del país. Bueno, excelente. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí. Sí, mi nombre es Teresa Oviedo. Yo tengo importante obra de José Cestero del año 81, óleo sobre tela. Premio Nacional del Arte. Dimensión. Yo quisiera, por favor, a ver cómo yo puedo hacer que el Museo de Arte Moderno compre esa obra para su colección. Ok, gracias. Lamentablemente, doña, en oportunidades, personas, amigos míos, han querido venderle al museo y el museo lo que le dice es que la donen y lamentablemente las personas no pueden donarla. Debiera existir una unidad ahí de pero que ¿cómo obras que importantes. la donen? ¿Y por qué de gratis? ¿Por qué? Es importante, como dije, que el gobierno
invierta en arte, y más de esos artistas importantes que dejaron su iconografía plasmada de lo que es la historia. Por ejemplo, Cestero, tremendo artista, Premio Nacional de Arte hace un par de años, y es un artista que recoge lo que son los trabajos y lo que es la parte histórica de la zona colonial, de cuando existían esas guaguas de dos pisos y ese tipo de cosas, y lo deja plasmado, los personajes, Doctor Anamú, Arido Reyes y otros personajes que él inmortalizó a través de su pintura. Bueno, don Felipe, quisiéramos darle las gracias por haber compartido con nosotros. Lamentablemente el tiempo se ha agotado. Nos gustaría tenerlo de nuevo acá en otra oportunidad para seguir agotando estos temas. Esto ha sido Consulta Económica por el día de hoy. ¡Llévatelo, Francis! ¡Llévatelo! Consulta Económica por la Z.